children. It's just something to put you to rest. Oh, God. Mother, 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 please. Mother, please, 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 don't do this, don't do this. Lay down your life with your child, but don't do this. Children, it will not hurt if you'll be quiet, if you'll be quiet. Si te dijera que existe un pueblo donde no existe la violencia, donde reina la empatía, la amistad, donde no existe el racismo ni la desigualdad, ¿crees que un lugar así puede existir? Pues déjame decirte que sí, existió, se llamaba Jonestown, pero no es oro todo lo que reluce, porque en ese lugar ocurrió un suicidio de casi 1000 personas al mismo tiempo. Todo empezó con nuestro protagonista, Jim Jones, la persona que creó el pueblo, que conocemos como Jonestown. Nació en Indiana el 13 de mayo de 1931, un pueblito rural muy pequeño. Su padre luchó en la Primera Guerra Mundial y quedó muy enfermo, y su madre era ama de casa. Pero el principal problema era su madre. Ella no quería a Jim, nunca había querido ser madre, por lo cual no lo cuidaba y pasaba de él. Por suerte para Jim, había una familia del pueblo que le abrió las puertas de su casa. Esa era la familia del cura. Así que, desde pequeñito, Jim empezó a leer el Evangelio, ya que, pues, el cura le enseñaba. Jim empezó a obsesionarse tanto con la religión que imagínate a un crío de 10, 13 años que ya podía recitar de memoria versos enteros de la Biblia. Tras estallar la Segunda Guerra Mundial, Jim empezó a gustarle y adorar el nazismo, sobre todo la figura de Hitler, esa persona que controlaba las masas por encima de cualquier persona. Estaba fascinado con su figura de autoridad. Aunque sí que es cierto que Jim era todo lo contrario, se identificaba con la figura de dictador, pero no con el nazismo. A partir de eso, Jim dejó de comportarse como un gamberro y empezó a preocuparse por la discriminación racial. Él odiaba cuando un negro era discriminado. Soñaba con vivir en un mundo donde todos tendríamos los mismos derechos. Y poco más adelante, en teoría, lo iba a conseguir. Seguimos por el año 1948, momento exacto donde Jim decide dejar sus estudios de medicina y dedicarse única y exclusivamente al evangelio y a la religión. Formó una gran familia en la cual tenía hijos tanto negros como blancos y más adelante, exactamente en 1954, decide fundar su propio templo, el Templo del Pueblo, una sede donde se reunían todo tipo de personas independientemente de su raza o sexo, pero fue ahí donde empezaron sus locuras. Jim empezó a paranoiarse con que alguien iba a atacar su sede, en este caso el gobierno, con lo cual decidió trasladarse a una ciudad un poquito más grande para estar un poquito más cubierto, a California. En California, Jim decidió aumentar su sede y para ello se adscribió a otra sede llamada Los Discípulos de Cristo, para así llamar la atención a más gente. Ya os podéis imaginar, los Discípulos de Cristo por ese momento, había mucho cristiano, sobre todo en California, entonces llegó a aumentar la sede a más de 20.000 miembros. Esto, como os podréis imaginar, llamó la atención a la prensa y también a la policía. Por culpa de una serie de investigaciones policiales, Jim se vio obligado a largarse de California y para ello trazó un plan brillante. Arrendó una tierra de alrededor de 12 kilómetros en el país de Guyana, en Latinoamérica, para construir su pequeño pueblo, Jonestown, lugar donde nadie podría interferir en su templo y en sus creencias. Para él, este iba a ser el paraíso, donde todo el mundo sería libre, no habría normas, ni racismo, ni violencia, ni absolutamente nada. Pero como podréis imaginar, nunca fue así. Viajamos al año 1976, donde terminaría de construirse Jonestown. En pocos meses llegaron casi 1000 personas. Si creéis que fue todo fantástico y feliz, pues dejadme deciros que os equivocáis. Todo el mundo, incluso los niños, trabajaban desde las 6 de la mañana con altas temperaturas porque había que cultivar para poder alimentarse, que era un sitio el cual estaba alejado de la población y claramente había muy poco alimento. La gente del pueblo solo comía vegetales, algo de arroz, pero Jim y su familia tenían acceso ilimitado a carne y huevos, con lo cual eso no era muy humilde por su parte. Y eso que el templo pues defendía la igualdad. Como he nombrado antes, él estaba fascinado con la figura de dictador, tanto que tenía el pueblo lleno de altavoces y ponía sus discursos grabados en cintas cada hora del día.
Llegó hasta tal punto su estandarte de dictador que castigaba a cualquier persona que estuviera en su contra, sea niño o adulto. Incluso se dice que les daba calambrazos con tases en sus partes íntimas. Obviamente estarás pensando que lo mejor era escapar. Jim dejó claro que todo el mundo podía abandonar el pueblo cuando ellos quisieran, porque eran libres. Pero eso no fue del todo cierto. Todo aquel que intentaba largarse era capturado, drogado y llevado de vuelta a Johnstown. Jim les lavó el cerebro completamente. Él estaba convencido de que el gobierno era el enemigo y que jamás podrían dejarse capturar por ellos. Por eso realizaban unos simulacros por si esto pasara. En ellos se reunían todos en un pabellón y Jim les hacía una pregunta. ¿Qué hacemos ahora? Esta pregunta tenía 4 respuestas. O se escapaban, echaban a correr por la jungla hasta probablemente perderse y morir, o se quedaban en Johnstown y se dejaban capturar por el gobierno, o huían a la Unión Soviética a buscar refugio donde el gobierno americano no podría encontrarlos, o la última, la que todo el mundo elegía, el suicidio colectivo. Jim era un fiel creyente en la reencarnación y inculcó esta creencia a su gente, tanto que creían que morir era la mejor opción para poder liberarse finalmente. En Estados Unidos empiezan los rumores sobre Johnstown. Muchos familiares de gente que se habían marchado a este pueblo, a Johnstown, no podían comunicarse con ellos. Estos familiares se reunieron preocupados y contactaron con el gobierno para que les ayudase a encontrar a sus familiares. El gobierno decidió movilizarse a Johnstown para ver qué sucedía y acabar con los rumores. En concreto, Ryan, un congresista. Él y su equipo fue quienes se acercaron a hablar con Jim, ya que no todo el mundo podía entrar en Johnstown y solo tenían accesos muy pocas personas. Ryan tuvo una buena recepción. La gente parecía feliz, pero en un momento Ryan se fue al baño y ahí se encontró con 2 personas muy enfadadas, las cuales le dijeron que no podía estar ahí y que volviese con los demás. Ahí Ryan empezó a darse cuenta de que algo estaba ocurriendo, pero fue más adelante cuando todo estalló. Esa misma noche Ryan decidió quedarse a dormir en Johnstown y en medio de la noche 2 personas se acercaron a su habitación. Sin decir nada le dieron un papel y se marcharon. Ryan leyó el papel y ponía: por favor, sácanos de aquí. Al día siguiente Ryan se marchó con 15 personas que querían abandonar el pueblo, es decir, 15 desertores, entre ellos Larry Layton, una de las personas más cercanas a Jim. Así que para que Larry quisiera marcharse, algo no iba bien. Al llegar al aeropuerto, Larry sacó una pistola e intentó matar a Ryan. No pudo conseguirlo y Larry quedó muy herido. Después de eso llegaron 8 personas más en un tractor que iban armadas para acabar con Ryan. Así que, como os imagináis, Ryan murió. Y no solo eso, tuvo más de 20 disparos en la cara para asegurarse que estaba muerto. Ese mismo día, Jim ya sabía lo que había ocurrido porque obviamente él fue el que mandó a Larry y él fue el que mandó a las 8 personas más armadas. Así que él ya sabía que el gobierno iba a volver a por ellos. Así que juntó a todos en el pabellón como si fuese un simulacro y le dijo a todo el mundo que había llegado el día, que por fin podían liberarse y que todos tenían que morir. La gente empezó a aplaudir. Tenían que morir, porque si no llegaría el gobierno y los cogerían a todos, y esa no era una opción para Jim. Empezaron con los bebés y niños. Como no podían beber, les inyectaban el cianuro con jeringuilla por la boca. Empezaron a chillar. Más adelante los padres empezaron a alterarse, diciendo que no era lo correcto, pero todos fueron convencidos por Jim de que sí, era lo correcto. Solo una persona se atrevió a dialogar con él, explicando que lo mejor era huir a Rusia. I wasn't speaking about that plane. I was speaking about the plane for us to go to Russia. To Russia. You think Russia's going to want? No, not going to. You think Russia's going to want us with all this stigma? We had some value, but now we don't have any value. Well, I don't see it like that. I mean, I feel like that as long as there's life, there's hope.
That's my faith. Well, everybody dies. Someplace that hope runs out because everybody dies. Pero Jim no quiso escuchar. Los adultos empezaron a tomar el cianuro y, seguido, con las pocas fuerzas que le quedaban, salieron del pabellón, y es ahí donde acabarían sus vidas.